movilizamos recursos internos, rearmamos muchos de nuestros equipos, convocamos a equipos de dirección, gente que tal vez antes no estaba en esas discusiones, rearmamos nuestros equipos a la luz de lo que necesitábamos como habilidades para enfrentar este reto, que era reinventar la escuela de un día para el otro prácticamente. Perdón. Esto que les comparto es un interesante dispositivo narrativo. Una de las cosas que hicimos en la escuela, a la luz de tener que contarnos a nosotros mismos y compartir con las familias y con toda la comunidad educativa del colegio qué pasó en estos meses, fue construir una línea del tiempo. Una línea de tiempo puede ser una herramienta valiosa de estos meses para poder dar cuenta de este relato que hoy les comparto. ¿Qué nos pasó en este tiempo? Y es como distanciarse un poco, algo de lo que yo siempre trato de hablar, ¿no? De dislocarse un poquitito, más de lo que ya estamos, por cierto, y poder mirar en perspectiva qué fuimos decidiendo y cómo lo fuimos decidiendo. Un dispositivo que nos permite aprender también, no solo registrar y documentar, dar cuenta, explicar, sino también problematizarnos y cuestionarnos. Yo no les voy a leer cada una de esas cosas, pero en esta línea del tiempo, básicamente lo que fuimos haciendo es dar cuenta de las decisiones que fuimos tomando. Algunos de los nudos más problemáticos que aparecieron cuando hicimos esta reconstrucción fue que en abril, pues todos caímos en la cuenta que no eran 15 días, como cuando fue la gripe H1N1, que un poco la fantasía o como la referencia que teníamos en ese momento tenía que ver con, bueno, esto puede que sean 15 días y volvemos. Cuando esto empezó a extenderse y nos tomamos conciencia de qué estábamos gestionando, en qué contexto estábamos gestionando, con toda esa complejidad, pues eso nos hizo entrar también en crisis, en otra, y empezar a decir, bueno, hay que rearmar una propuesta con otros criterios. Y ahí tomamos un montón de decisiones que tienen que ver con las convicciones, con las perspectivas pedagógicas, con el proyecto educativo, como todos ustedes, muy probablemente. Tal vez lo que les quisiera compartir es que en esta historia que hoy les cuento, la línea de tiempo, en un momento en el que el tiempo parece algo casi desdibujado o difícil a veces de aprender en la experiencia vital, es una herramienta profundamente útil para poner en contexto, para recalcular y para revisar lo hecho, lo aprendido y lo que nos queda por hacer. De esa línea de tiempo, ahí pude darme cuenta que yo estaba equivocada. Y estaba equivocada por esta razón. ¿Se acuerdan que en su momento les dije que cuando empezó toda esta historia dije, genial, ya nos hackearon la escuela y ahora vamos por el hackeo radical, tenemos las condiciones, tenemos la oportunidad, vamos por todo lo que podamos cambiar y hackear y reconstruir? Les digo que para fines de marzo, principios de abril, un domingo, me acuerdo perfectamente, a la mañana me levanté con una sensación de algo me está pasando, algo me está generando mucha tensión, me está costando gestionar esto, siento frustración como directora, algo no está bien. Y no estaba bien yo. Yo creía, erróneamente, que el hackeo disruptivo que vino por afuera de la escuela era la oportunidad para el hackeo escolar. Y lo cierto es que ese hackeo escolar no puede darse cuando el hackeo es del orden de lo vital. Las condiciones de la transformación y la disrupción que estábamos viviendo ponían en jaque nuestras certezas más vitales. Nos movilizaron y nos descolocaron de manera tal que lo que mejor podíamos hacer era buscar puntos de referencia más certeros, más contenedores, y que tal vez para que ese otro hackeo fuera posible había que elaborar, transitar ese tiempo de dificultad, de crisis y de emergencia, transformando lo conocido, dándonos tiempo para reinventarnos a nosotros mismos en el desafío enorme de construir esta continuidad pedagógica, de lidiar con millones de dimensiones, desde la gestión hasta
lo que pasa en una clase, hacernos preguntas que nunca nos hacíamos, preguntas sino, de ese tipo, quiero decir, y no me voy a meter ahora con si cuánto Zoom sí, si Zoom no, si Meet, si digo, ¿no? Pero hemos vivido todos esos dilemas y problemáticas, en el mejor de los casos, porque después hay situaciones de profunda desigualdad, de profunda heterogeneidad, que también han puesto en jaque las posibilidades reales de la continuidad pedagógica. Y entonces ahí dije, bueno, a ver, no es el momento de esa innovación disruptiva. Este es el momento de pensar la innovación escolar en 3 dimensiones para mí. Y la pensé en estas 3. Una innovación focalizada, que permitiera que cada docente, cada equipo, pudiera hacer foco en su propia práctica, articulada con el proyecto educativo, pero mirando lo que estaban haciendo desde la perspectiva de los desafíos de la educación a distancia en contexto de emergencia. Hubo que explicar muchísimo y trabajar con nuestro equipo docente sobre qué es educación a distancia y qué es educación a distancia en contexto de emergencia, especialmente para los niveles inferiores del sistema educativo, y estoy pensando en niños que se estaban alfabetizando, estoy pensando en niños que entraban a la escuela, estoy pensando en nuevas familias que se incorporaban a la institución, estoy pensando en chicos de todas las edades de la escuela primaria, ni hablar del nivel inicial, incluso estoy pensando en la secundaria, que por más que sabemos que nuestros alumnos y alumnas tienen otro nivel de relación con las tecnologías, una cosa es vincularse con la tecnología como aquello que enriquece, potencia, expande la propuesta de enseñanza, y otra cosa es que de repente es donde nos encontramos, es el medio que nos vincula. Todo eso requirió una innovación mucho más focalizada, focalizar nuestra mirada sobre las prácticas y generar una propuesta pedagógica sustentada en convicciones claras que nos permitiera armar la propuesta y decir, esto es. Pasados los primeros 15 días, y esto nos llevó un mes. Realmente nos llevó un mes. Nos llevó un mes porque hubo que articularla, porque nosotros, bueno, en mi escuela tenemos los 3 niveles, y fue un proceso importante que esa propuesta fuera articulada en sus concepciones más profundas, pero que a la vez fuera, por supuesto, adaptada y contextualizada en la edad y en el nivel de cada uno de nuestros estudiantes. Luego pensé que la innovación también era espiralada. Y esto tiene que ver con que cuanto más foco uno va haciendo en lo que va sucediendo y más lo comparte, más lo revisa y más vuelve sobre eso y más puede recalcular. De ahí surge esta idea de que vamos en espiral revisando aquello que vamos construyendo sobre esa propuesta que hemos logrado articular. ¿Y quieren que les diga algo? Las primeras experiencias, después de haber trabajado sobre esta propuesta que les cuento, que hemos armado con mucho esfuerzo, pues se parecen más a la escuela que conocemos que a la escuela hackeada. Tuvo más que ver con encontrar los modos de construir sobre las certezas, sobre el encuentro educativo que tiene que ver con una clase en otro contexto, con otras, por supuesto, con otras estrategias y dinámicas, pero con aquello que es conocido para quien tiene que reinventarse en un contexto desconocido. Y ahí es donde yo me estaba equivocando. Cuando el cambio vital era de tal magnitud emocional para todos los que hacemos la escuela, más disrupción no era posible. Entonces hubo que buscar puntos de anclaje, certezas para la comunidad educativa, sobre los cuales construir una propuesta pedagógica que termina siendo novedosa, pero que parte de otro lugar. Y no termina quebrando radicalmente todas las dimensiones del núcleo duro. De hecho, hay muchas que las vemos reproducidas en nuestras experiencias. Sin embargo, siempre tuvimos la concepción de que no íbamos a reproducir la presencialidad en este contexto de emergencia. Aún así, la gramática escolar acompaña algunas de las estrategias, pero porque son del orden de aquello que contiene, de aquello que permite construir y pensar lo nuevo. En esa innovación espiralada, producto de esta reflexión de lo que conozco y lo que me permite hacer pie para poder aprender lo nuevo, surge la innovación emergente. Ahí es donde ahora, en mayo, en junio, en julio,
empiezan a aparecer propuestas hipercreativas, disruptivas, diría, de esa gramática, pero que surgen de la experiencia de tener que convocar a nuestros alumnos a experiencias emocionalmente significativas e intelectualmente desafiantes. Recién ahora puedo empezar a vislumbrar en esa innovación emergente que surge de los propios docentes, de los propios equipos directivos, que algo del orden de la disrupción en el marco de la propuesta pedagógica es posible. Entonces, ahora viene mi desenlace, que no tiene punto final. Cambiamos la pregunta. ¿Se acuerdan que yo les dije que para mí las preguntas para pensar el cambio educativo son muy importantes? Todo esto que les cuento y que tiene que ver con mi forma de entender y de pensar lo que estamos viviendo y mi historia como directora de escuela, pensando en gestionar y en trabajar en el cambio, y ahora ya pensando hacia el futuro, quiero contarles en qué pregunta estoy pensando hoy y estamos pensando hoy. Yo ya ni siquiera creo que la pregunta potente hoy sea ¿qué hacemos con la escuela en una nueva ecología tecnológica? Esa era una pregunta potente tal vez hasta el año pasado. Pero hoy, y en este nuevo mundo, y en este nuevo orden en el que estamos viviendo, para mí la pregunta más relevante es ¿cómo transformamos la experiencia escolar en el marco del paradigma de la incertidumbre? Y tal vez es más compleja y más abstracta, pero también es muy concreta, porque en ese paradigma vivimos, estamos todos transitando ese paradigma. Ni siquiera podemos contarnos a nosotros mismos cómo sigue la película de a qué escuela vamos a volver. La estamos planeando, la estamos diseñando. Ahora voy a ir a eso, pero nada más quisiera decir que esa otra pregunta que fue muy valiosa en un momento para entrarle al núcleo duro de la escuela, al que todavía hay que entrarle, no solo ya fue respondida, ¿verdad? En alguna medida. Hoy, ¿quién pudiera dudar que la escuela tuvo o tiene o está atravesada, nuestras vidas están atravesadas por esa ecología tecnológica? No quiero desconocer el nivel de heterogeneidad, desigualdad que se visibilizó con esta realidad. Y esa es la deuda pendiente. Eso es algo de lo que nos tendremos que ocupar oportunamente, bueno, más temprano que tarde, ¿no? Oportunamente es ahora. Pero claramente, a efectos de poder analizar la situación, quiero decir, esa pregunta ya está prácticamente respondida. Hoy la pregunta tiene que ver más bien con, ¿y entonces qué? Porque esto nos pasa hoy, pero nos puede volver a pasar y nos va a volver a pasar, no con otra pandemia, Dios no lo permita, pero con otras circunstancias que hagan que se ponga en jaque muchas de las cosas que damos por sentados en nuestras vidas. Entonces hoy la pregunta para mí es ¿cómo transformamos la experiencia escolar en relación con la incertidumbre? Y ahí viene una cita que para mí es buenísima, que tiene que ver con el trabajo de Moren, que probablemente ya lo hemos compartido con muchos de ustedes en muchas oportunidades, que me voy a focalizar básicamente, no sé cómo estamos de tiempo, pero que me voy a focalizar básicamente en la última parte, la que dice, habría que enseñar principios de estrategia que permitan enfrentar los riesgos, lo inesperado y lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de informaciones adquiridas en el cambio. En el camino, perdón. ¿Quién pudiera decir que no está haciendo eso ahora? ¿Quién de nosotros que está gestionando escuelas no hace exactamente eso ahora? Introduce, propone, construye y recalcula en función de lo que está pasando en este contexto que estamos viviendo. Pero he aquí para mí la frase más potente para empezar a gestionar y a hackear ese hackeo, que es a donde quiero llegar. La incertidumbre no se elimina, no la vamos a eliminar. La ilusión de que volveremos a un mundo o viviremos un mundo sin incertidumbre es eso, es una ilusión. La incertidumbre no se elimina, se negocia con ella. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo negociamos con la incertidumbre? Yo, por supuesto, no tengo respuestas acabadas, pero les comparto la respuesta que he construido para mí misma en este momento y que puede cambiar mañana y con la que estamos operando en la escuela para pensar cómo negociar con la incertidumbre y cómo pensar una propuesta y un proyecto educativo de cara a esa escuela distinta que tenemos que construir negociando con la incertidumbre. ¿Cuáles son nuestras cartas para negociar? ¿Con qué contamos para negociar? Con dos cosas para mí, sustantivas. Hoy.
Hoy contamos con convicciones pedagógicas profundas. Todos nosotros tenemos un proyecto educativo sustentado en valores, o tenemos también ideas de cómo debe ser ese proyecto pedagógico. Son nuestras convicciones que orientan la experiencia escolar que queremos para nuestros alumnos y alumnas. Tienen que ver con aquello que soñamos en nuestras escuelas. Lo tengamos o no lo tengamos. Lo hayamos construido antes de la pandemia, lo hayamos empezado a construir antes de la pandemia, o lo querramos construir en y después de la pandemia. Pero todos tenemos vamos a decir, un repertorio de ideas que queremos ver reflejadas en la práctica de nuestras escuelas. Esas no se negocian. Esas tienen que ver con cosas que estamos construyendo a través de experiencias de otras escuelas, investigación, lo que sabemos sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre cognición, sobre un montón de cosas. Cada uno tendrá que saber, que definir cuáles son sus convicciones pedagógicas, sus valores, sus principios. Y para cada institución podrán ser distintos. Pero tenemos que tener muy claro cuáles son esas convicciones. Y luego tenemos otras cartas, que es todo lo que como institución escolar hemos aprendido en este tiempo. Es de fundamental relevancia. Nosotros usamos, por ejemplo, la línea del tiempo, pero también podemos usar otras herramientas para empezar a documentar lo aprendido, para documentar dispositivos. Yo tengo una lista que después les voy a compartir de algunas cosas que hemos pensado, pero cosas que están ocurriendo, que son nuevas en un montón de sentidos, y que, para dar un ejemplo, hemos tenido que salir como nunca, y lo venimos diciendo hace un montón respecto al cambio escolar profundo, de la importancia de la comunicación, comunicar lo que ocurre. Si hay algo que ha tenido que tener un protagonismo clave en este tiempo, ha sido la comunicación entre la escuela y la familia, entre la escuela y el mundo. Y si hemos tenido que inventar, es formas de comunicar, y de comunicar con diferentes lenguajes, a diferentes audiencias, a nuestros alumnos y alumnas, a nuestras familias, a nuestros docentes, a toda la gente que trabaja y que se vincula con nuestra comunidad educativa. Bueno, eso es un aprendizaje de este tiempo. ¿Cuáles estrategias de comunicación, qué alianzas, qué formatos, qué dispositivos nos permitieron construir comunidad en este contexto de educación a distancia en contextos de emergencia? ¿Y con qué negociamos? Con un nuevo orden social. Con un nuevo orden social que nos va a hackear permanentemente. Y a diferencia de lo que pasó el 16 de marzo, en donde ese hackeo vino a colocarnos en un lugar casi de forma, no, casi no, absolutamente de forma inesperada, hoy ya sabemos que eso va a pasar. Y hoy tenemos la responsabilidad de anticiparlo. Y como tenemos la responsabilidad de anticiparlo, lo podemos planear distinto. A eso yo llamo hackear el hackeo. Darnos la posibilidad, no ilusoria, de que manejamos la incertidumbre, pero sí cierta noción de que tenemos cartas para negociar con ellas. Tenemos un set de convicciones y de criterios y de propuestas pedagógicas que se reacomodan en el marco de esa incertidumbre. Tenemos nuevos modos que hemos desarrollado y construido en este tiempo de aprendizaje profundo en la gestión escolar sobre qué significa comunicarnos, construir continuidad, desarrollar nuevas estrategias, buscar modos de trabajar remotamente con nuestros equipos, construir otros lenguajes de gestión, millones de cosas. ¿Y qué hacemos con eso, en esa negociación? Diseñamos intervenciones creativas capaces de vehiculizar esa escuela que queremos en un contexto dinámico. Y a eso no renunciamos. Así negociamos con la incertidumbre. Sabemos que nos van a seguir hackeando, pero nosotros vamos a hackear ese hackeo con convicciones profundas. Entonces, por ejemplo, tendremos que trabajar con nuevos protocolos, tendremos que trabajar con nuevos lineamientos, y sobre esos tendremos que diseñar intervenciones creativas que respondan a nuestras convicciones pedagógicas. Sobre esto podríamos poner la capa de los aprendizajes, sobre esto podemos poner la capa de la retroalimentación. Yo decía, la incertidumbre no se elimina, no la vamos a eliminar, vamos a negociar con la incertidumbre. Nuestras cartas las explicamos, el marco, el orden mundial cambiado también. Nuestra intención de transformar la experiencia escolar es un hecho que la experiencia escolar está transformada. Ni siquiera es un hecho que tenemos la intención de hacerlo, es un hecho que ya es una experiencia escolar transformada.
La pregunta es si es transformada como queremos. El hackeo que vivimos hoy no es un hackeo planeado, es un hackeo impuesto por una realidad que se nos impuso. Por eso lo de hackear el hackeo. Ahora la pregunta es, ¿qué queremos nosotros de esta realidad? ¿Cómo damos cuenta, bueno, qué queremos, obviamente, negociando con la incertidumbre y negociando con las condiciones, el contexto, las posibilidades, obviamente eso tiene que ver con la gestión. Pero lo que quiero recuperar en dos planos, en la construcción de la narrativa y en la idea de hackear el hackeo, es que somos de alguna forma y podemos ser protagonistas de esta vida que nos parece tan incierta y tan vertiginosa. Recuperar nuestro protagonismo, dejar, bueno, creo que todos lo hemos hecho, pero salir de este modo reactivo en el que todos estamos de alguna manera, porque así nos sentimos, ¿no? Reaccionando a, bueno, ¿y cuándo termina esta cuarentena? ¿Y qué va a pasar con esto? Hay algo de ese orden que lo tenemos que elaborar y lo vivimos, no lo podemos negar. Pero hay algo de la gestión que si lo ponemos en palabras, lo tramitamos en equipo y lo elaboramos, nos permite dar forma con, insisto, nuestras convicciones pedagógicas, nuestros aprendizajes de este tiempo, a tomar decisiones anticipatorias, a hackear ese hackeo, a orientarlo hacia donde lo queremos orientar. Algunas ideas, para lo que viene, no para lo que ya cada uno ha construido. Yo creo que hay algo que sí hemos aprendido con total y absoluta claridad, es que todos salimos a construir continuidad pedagógica como nunca en la escuela, creo yo, reconociendo la importancia de la emocionalidad, de la contención, de sostener la trama vincular, y ahí la dimensión de la trama escolar o de la matriz escolar de los vínculos se vio profundamente tocada en muchos sentidos. Hoy nadie duda de la importancia que tiene para nosotros encontrarnos. Nadie duda de la importancia, hoy más que nunca todos estamos ansiosos de volver a la escuela, de estar en ese espacio, anhelando un encuentro que hace mucho no tenemos. Y eso tiene que ver con las emociones. Eso nos permite con mucha fuerza recuperar la dimensión de la emoción y del aprendizaje. Cuando yo digo, o cuando pienso en emocionar el tiempo y el espacio, sueño, pienso, imagino que como sea que volvamos a la escuela, tenemos que dar lugar a la emoción de lo que sentimos al salir de casa, al hacer de la escuela un lugar seguro para compartir lo que nos pasa. Hay mucho para hablar acerca de esto, tiene que ver con recuperar el lugar del otro, emocionalmente cercano, aún en el distanciamiento social que nos cuida. Hay mucho para pensar acerca de lo que yo llamo emocionar el tiempo y el espacio. Pero lo pongo en verbo de emocionar, porque hay que cargarlo y permitir que esas emociones se expresen en la escuela como nunca antes. Y capacitarnos para la escucha y para la interacción en relación con eso. Capacitarnos todos y acompañarnos todos en eso. Y ahí también quiero hacer una pequeña intervención que tiene que ver con esto es así para nuestras familias, para nuestros alumnos, nuestras alumnas y para toda nuestra comunidad docente. Todos volvemos distintos. A cada uno de nuestros maestros y maestras les pasaron muchas cosas. Han vivido este tiempo de formas muy diversas, han tenido que reacomodar sus vidas también para poder dar todo lo que han dado con convicción y compromiso para sostener la escuela y el vínculo con sus alumnos. También ellos son sujetos emocionados y emocionantes, y también la emocionalidad los incluye. No son solo ellos quienes escuchan, a ellos también hay que escucharlos. Y ahí nuestra responsabilidad en la gestión para encontrar los modos de hacerlo. La otra idea que tengo es esta idea que frente a todos los lineamientos y consignas que tenemos que cumplir y que tenemos que contextualizar en nuestras instituciones de acuerdo a las características de cada uno de nuestros colegios, que tiene que ver con los protocolos de cuidado y de salud, yo inventé esta idea de zonificar la escuela con sentido pedagógico y social, de que no solo marquemos
espacios y líneas que nos digan hasta aquí te acercás o hasta aquí no. Eso es una dimensión que probablemente tengamos que asumir y veamos cómo lo hacemos. Pero luego la escuela tiene muchos lugares que podemos ocupar y resignificar de otra manera. Y hacerlo con criterio pedagógico. Espacios al aire libre, en donde con ciertos acuerdos preestablecidos, digamos, este es un espacio para que nos encontremos y darle un sentido y usar esos, cuando hay espacios al aire libre, ¿no? Por supuesto. Buscar espacios en la escuela que podamos aprovechar con metáforas de trabajo distintas. Y esto tiene que ver con lo que hemos aprendido en la pandemia. Buscar espacios mientras tal vez un grupo de alumnos está haciendo algo, otro grupo hace otra cosa, y de alguna manera como quien mapea la escuela con otro criterio, es decir, bueno, y en este lugar, ¿quiénes se podrían encontrar en qué contexto para estar cuidados haciendo qué? Incluir a los alumnos en el diseño de ese mapa. O sea, toda la problemática del distanciamiento social, los vínculos, espacio y de las relaciones. Tenemos que involucrar a toda la comunidad educativa en apropiarnos de esos nuevos códigos. Y una forma es hacer un mapa de la escuela, pero un mapa que tenga sentido en lo emocional y también sentido en la salud y en lo pedagógico. Ese es un enorme desafío y una enorme oportunidad en el hackeo que queremos diseñar. Luego lo mismo ocurre con las configuraciones grupales. Ahora tenemos que pensar en los lineamientos de cuidado, cómo vamos a volver a la escuela en diferentes grupos, en diferentes momentos, cuántos días, etc. Y hay un montón de propuestas. Yo ahí me permitiría también empezar a pensar las que hagan más sentido para cada institución, las que hagan más sentido para cada familia, las que hagan más sentido para los procesos que tenemos que encarar. Es complejo lo que estoy planteando, pero puede, por ejemplo, y a veces lo pienso, que haga más sentido tal vez, y bueno, habrá que ver los lineamientos oficiales, pero tal vez hace más sentido organizar el regreso por familias, que tienen 3 o 4 hijos en la escuela, y que no pueden venir 3 o 4 veces por semana a traer a sus diferentes hijos. Y tal vez ahí es una oportunidad para buscar momentos en esa zonificación de la escuela en donde se encuentran los chicos amigos de segundo grado y otros en donde tal vez segundo y tercero se juntan, porque son pequeños grupos. No quiero delirarme mucho con esto porque temo no estar siguiendo lineamientos de cuidado, pero teniendo en cuenta esos, negociemos con ellos nuestras convicciones. Ahí está ese lugar donde podemos negociar con convicciones frente a la incertidumbre, y no tan incertidumbre, porque los lineamientos son bastante claros. Llegamos a las habilidades en la evaluación. Un día dijeron, no vamos a calificar, y fue una enorme oportunidad para pensar qué es evaluar. Increíble oportunidad para hackear la evaluación. Y llegamos así. Pero ahora yo propongo, partamos de ahí. Si ya llegamos, transformémoslo en el punto de partida, no en el punto de llegada. Planeemos lo que sigue con las habilidades al frente, no al final. Si tuvimos que repensar cómo evaluar y entonces empezamos a hablar de habilidades y empezamos a hablar de lo que pudieron hacer los alumnos y de qué estrategias usaron, démosle ahora la prioridad a esas habilidades en este año tan excepcional. Y eso nos puede dar el empuje, el motor de transformación y hackeo, precisamente una de las dimensiones más difíciles de hackear, que es la evaluación. Es más, me arriesgo a decir, si esto es un movimiento colectivo y lo hacemos en red, podemos lograr políticas públicas en este sentido, que eventualmente nos permitan seguir evaluando como queremos evaluar. Y me parece que ahí hay un desafío y una oportunidad enorme para nosotros como protagonistas de la educación argentina. Hay otra cosa que me parece que venimos hablando mucho en este tiempo y es de los trayectos, bueno, venimos antes de la pandemia hablando de las trayectorias escolares y de la posibilidad de entender que desde la heterogeneidad y de la gestión de la diversidad en el aula hay que poder pensar en trayectorias distintas, etc. Bueno, si hubo que pensar trayectorias distintas fue en este momento, ¿no? Donde hubo que ir acompañando situaciones singulares, etc. Pero yo ahí quiero recuperar otra dimensión, y es que no solo pensemos en trayectorias de aprendizaje,
Acá tenemos también una oportunidad muy interesante para pensar en trayectorias didácticas. ¿Qué le pasó a cada docente en trayectorias pedagógicas construidas desde la propuesta de cada maestro y cada maestra? Entonces, aquí tenemos una interesante ocasión para poner foco un poco en, ¿pudieron acompañados o podemos seguir pensando con los docentes que así como tuvieron que adaptarse y adaptar sus propuestas al acompañamiento de cada situación singular, de cada familia, de cada alumno, seguir un criterio de ese tipo a la hora de revisar la propuesta pedagógica en la escuela que tendremos que reinventar? De vuelta, es como las habilidades, llegamos a esto, ¿podemos partir de esto? Es una enorme oportunidad. Y por último, creo que hay dos cosas que son sustantivas. Si hay algo que hemos tenido que hacer es salir de la escuela y fortalecer la alianza con las familias, construir nuevos encuadres, nuevos contratos, etc. Conflictos, muchos. Preguntas, millones. Tensiones, un montón. Pero también fortalezas. También reconocimiento mutuo. Y yo creo que si podemos seguir sosteniendo esa trama, aprovechándola para el bienestar de nuestros estudiantes y para el bienestar de las familias, hemos dado un paso adelante inmenso. Y lo último, como intervenciones creativas, es recuperemos todo el capital creativo que hemos invertido en comunicarnos de 1000 maneras y con 1000 lenguajes distintos, gráficos, infografías, videos, audios, millones de formas que hemos tenido que inventar para comunicarnos con nuestros estudiantes y nuestras familias. Eso no lo podemos perder. Eso es una escuela en clave de transformación, y eso es parte de los aprendizajes que nos deja este tiempo para gestionar la escuela que tenemos que inventar. Lo último que voy a decir antes de pasar a las preguntas es, soy consciente de que estoy hablando de una forma muy genérica y muy asumiendo un cierto nivel de, ¿cómo decirlo?, de homogeneidad desde dónde parte cada escuela. Pero también soy consciente de que esa no es la realidad. Que nuestro país y nuestro territorio tiene diferencias enormes, contextos diversos, que se hicieron cada vez más visibles en esta situación. Igual creo, y aquí el punto, que la incertidumbre es igual para todos, y que las claves para negociar con ella son las mismas. Lo que habrá que definir en cada contexto singular en el que gestionamos el proyecto educativo es las prioridades que ponemos para gestionar esa incertidumbre y para construir y darle forma al hackeo del hackeo. Habiendo dicho esto, creo que mi historia no termina, solamente la dejo aquí abierta con algunas intervenciones creativas que seguro ustedes podrán enriquecer, y cada uno, mi único deseo de todo esto es que ojalá cada uno pueda contar su historia de este tiempo, o donde la decida empezar, y le haga sentido contar una historia, porque creo que solo contando historias le damos sentido al cambio, nos hacemos protagonistas del mismo, y podemos seguir hacia adelante.